Tal compañeros? Entonces, estamos aquí en el tema 1.1 de esto de la materia de historia de las relaciones diplomáticas de México, ¿no? Lo más importante que vamos a analizar aquí es cuál era el contexto después de la independencia en México en 1821. Principalmente el tema económico, cómo funcionaba la política o cuáles fueron los sucesos más importantes en el tema político y en general la sociedad, ¿no? ¿Qué decía, cómo se sentía la sociedad respecto al contexto más que nada económico y político de lo que estaba sucediendo en México en 1821? Esto es muy importante porque conforme se va dando sucesos políticos y económicos de forma interna es como va cambiando también la dinámica internacional. No obstante, también hubo factores externos que impulsaron a México a abrirse a la economía. De hecho, México en sus importaciones y exportaciones incrementó, tenía muy altos los aranceles. Entendió que necesitaba incrementar el comercio con las naciones o las potencias exteriores, que generó ya después de 1821 un decremento o una caída o una reducción de los aranceles. Esto significaba que México después de 1821 redujo el porcentaje arancelario a las mercancías que entraban y salían en el territorio. Esto para, según ellos, dinamizar la economía, ¿no? Y que hubiera mayor entrada de capital y de comercio, así como de salida. No obstante, no le fue tan bien, ¿no? Bueno, empezamos con esto que dice cómo se va formando entonces México después de 1821. Bueno, después de 1821 sabemos que México se conforma o se forma como un imperio. En este caso, en los tratados de Córdoba formalizaron el imperio mexicano. Para empezar, fue la firma entre Juan de O'Donojú, representante militar de España en México, vencido ya, y Iturbide, por ahí en Córdoba, Veracruz, hacia 1821, donde los españoles dicen, pues bueno, me doy por vencido, voy a desocupar en su totalidad el centro de México y voy a voy a embarcar hacia la España, desde Veracruz, ¿no? Entonces ya estaban en Veracruz, listo para expulsarlos, firman los tratados de Córdoba, los cuales no fueron más adelante aceptados por la España, ¿no? Y los cortes de Cádiz también por ahí, que era una forma de regir en España. No obstante, eso también generó una tentativa de una nueva invasión de los españoles en México, que al final de cuentas no se volvió a dar, ¿no? Eficazmente, ¿no? Aunque sí hubo algunos desembarcos después en España de los españoles en México, por ahí incluso en Tampico, en Tamaulipas, entre otras, mismo Veracruz, entre otras regiones más adelante, que al final de cuentas los españoles no lograron reconquistar el territorio mexicano, ¿no? Pero fueron los tratados de Córdoba, ¿sí? El acuerdo que permite firmar la rendición de los españoles y la aceptación de su independencia, mismos que una vez llegados a España no iban a ser aceptados, ¿no? Y ratificados. Bueno, entonces Agustín de Iturbide, una vez que realiza los tratados de Córdoba y entra triunfal, junto con el ejército trigarante también ahí a la Ciudad de México, lo que la forma de gobierno, que es un imperio y una monarquía, ¿no? Monarquía moderada por ahí, o sea, no tan rígida como las otras monarquías occidentales, pero sigue siendo un imperio monárquico. Forma una junta provisional gubernativa, o sea, esta junta va a decir cómo administrar. Sin embargo, la junta no procuró o no habló mucho de un tema que era también importante, la forma de recabar impuestos. Se preocupó más por problemas de cómo va a ser la forma de gobierno y cuáles van a ser los principales regentes y si formamos o no un congreso. Entonces, trató de resolver los problemas más urgentes, ¿no? El económico sí era un problema urgente, pero desafortunadamente lo pusieron en segundo plano. Iturbide. Bueno, ahí es lo económico, como decía. ¿Qué sucedió? La forma administrativa del erario del nuevo país se habría de mantener de la misma forma en que funcionaba durante el periodo de la colonia. Lo que hizo Iturbide es procurarse por el tema político y no tanto por el económico. Lo que hizo era reforzar las mismas prácticas económicas durante la colonia, o sea, mucho monopolio, las haciendas, líderes económicos, el gobierno teniendo toda la recaudación de impuestos y trámites y todo ese tipo de cosas
en el centro de México, estaba totalmente centralizado lo económico y lo político, ¿no? Entonces se centralizó demasiado, se fortalecieron todo lo contrario las prácticas coloniales económicas en México, en lugar de desaparecerlas y transformarlas, ¿no? Dice, los gastos civiles y militares quebraron la hacienda pública. Los gastos de Iturbide, que se dieron durante la independencia, desde el Grito de Dolores hasta la independencia con los tratados de Córdoba 1821, hizo que toda la recaudación de impuestos se fuera, en su mayoría, en su casi su totalidad, se fuera al mantenimiento de la milicia, que generó mala inversión, poca inversión en sectores sociales necesitados y necesarios para levantar la economía. Entonces no hubo crecimiento, no hubo producción, no hubo desarrollo y todo el dinero se fue a la inversión de la milicia, quebrando entonces a la administración conocida como Real Hacienda, lo que conocemos ahora como la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, los cambios que más tarde se hicieron al sistema tributario se orientaron más a mejorar la funcionalidad de la vieja estructura imperial que a modificarla radicalmente. Como les digo, se mantuvo el sistema de recaudación y distribución del ingreso y de la recaudación de impuestos a como lo hacían los españoles en la Nueva España, ¿no? Incrementó la deuda externa y problema deficitario del país. ¿Por qué? Porque al no encontrar toda el dinero o encontrar toda la inversión necesaria para mantener la milicia, lo que los mexicanos hicieron después de 1810 es buscar financiamiento en el extranjero. ¿Y qué generó? Pues que obviamente se endeudara el Estado mexicano, ¿no? Poca producción nacional. ¿Por qué había poca producción nacional? Porque los que eran ricos eran los que podían producir y no podían producir mucha gente. Entonces no había inversión, no había dinero y no había en qué invertir ni cómo invertirlo. Porque todo el dinero se lleva a la milicia, ¿no? El incremento de cargas fiscales que promovían el contrabando e impedía el transporte de mercancía de entidad a entidad. Como se quería fiscalizar y se quería obtener ingresos, porque se obtenía el ingreso con el trasiego o con el transporte, porque ahí con el transporte se podía auditar y decir, pues ves tanto de ese transporte, pues págame. Pues bueno, ¿qué es lo que sucedió? Como nadie quería pagar, como no había un eficiente control, existía el contrabando. Un estado podía ser muy pobre en, por ejemplo, en carbón y el otro era muy rico. Muchos dijeron, no, pues no voy a transportar. Y unos otros dijeron, pues bueno, si voy a transportar va a ser de manera contrabandeando y no por las rutas oficiales y me voy a ir por otros caminos para contrabandeando y venderlo y no pagar el impuesto. Eso sucedió muy normalmente, ¿no? Encareciendo el producto. Entonces, el incremento de cargas fiscales que promovían el contrabando impedían el transporte de mercancía de entidad a entidad, como decía, y es difícil calcular los ingresos por aranceles de importación y exportación. ¿Por qué era muy difícil decir, pues bueno, México recaudó tanto en este periodo o generó tanto crecimiento económico o desarrollo? Era muy difícil, porque la mayoría de la economía era, como la conocemos también todavía, irónicamente, informal, ¿no? O sea, con contrabando y transporte clandestino. En la política, más que nada, desde 1821 había un desequilibrio político porque era difícil de describir, formalizar una forma de gobierno. Fernando VII no reconocía, como ya lo habíamos comentado, el tratado firmado por Juan de Onojú y las Cortes de Cádiz desde España no aceptaban, ¿sí?, la independencia de México. Esto generó un conflicto también. Sin embargo, Iturbide lo que hizo ante todos es, bueno, voy a establecer un congreso, pero este congreso dijo, va a aceptar mi coronación en 1821 y no se va a poder celebrar ni hablar a múltiples voces ni presumirlo porque no hay recursos. De hecho van a ser ceremonias muy informales, donde no hay protocolos y no hay dinero para presumirlas o reconocerlas ante nivel internacional. Pero en esta búsqueda de ponerse como emperador, el Congreso, o una parte del Congreso que estuvo en contra de la coronación de Iturbide y la llegada de Servando Teresa de Mier. ¿Eh? ¿Qué es lo que sucedía? Por un lado, Iturbide, que quería coronarse como nuevo emperador, y por otro lado, la existencia de Servando Teresa de Mier, que era un republicano que no le gustaba la idea de un imperio, ¿no?, y otorgarle cierto poder a un monarca europeo, incluso.
era apoyado, y esto es un dato muy interesante, ¿no? De lo que casi no se menciona. Era apoyado por las logias. ¿Qué son las logias? Si buscan por ahí las logias masónicas en internet, son grupos interesantes de estudiar que para nosotros llegaron desde Estados Unidos y desde Inglaterra. Más que nada desde Estados Unidos. Son grupos de a veces conservadores, o grupos eh, un tanto estudiosos o grupos que buscaban el mejoramiento de la persona. Ahí les encargo que busquen lo que son las logias masónicas, ¿no? Pues bueno, de hecho, varios políticos mexicanos desde 1821 eran masones, ¿no? El mismo Benito Juárez fue masón, ¿no? Entonces, estos grupos masónicos de grupos sociales que provenían de Estados Unidos, más que nada, llegaron a influenciar en el quehacer político de México desde 1821. Estos masones confrontaron la idea conservadora de Iturbide, que lo que él quería era un imperio, y él quería ser obviamente el monarca, el emperador del nuevo imperio mexicano. ¿Qué es lo que sucede en ese conflicto? Lo más fácil que puede hacer Iturbide es disolver el Congreso, ¿no? Y ahora tratar de establecer una Junta Nacional Instituyente. Lo que demostraba únicamente era más centralización, más poder concentrado en una sola persona, y generaba problemas sociales porque la gente estaba cansada de que todo lo importante estuviera en la Ciudad de México y que todo el poder estuviera en Iturbide, porque Iturbide, o por obvias razones, no iba a saber distribuir bien el ingreso y se preocupaba más por el centro que por la periferia del país. Entonces, para 1800, aquí en 1822, la sociedad estaba descontenta con la disolución del Congreso y el centralismo de Iturbide, que es lo que les decía, lo que genera un levantamiento por parte de Antonio López de Santa Anna. Aquí sale al ruedo, aquí sale a la escena Antonio López de Santa Anna, que hacia 1822 está en contra también de lo que protestaba la sociedad, el descontento social del centralismo de Iturbide, y hace que Juan Antonio López de Santana se levante, y su levantamiento, incluso también se puede llamar revolucionario, genera que Iturbide abdique, ¿sí? Que salga de la corona, salga del imperio y ya no sea regente, y hacia 1823 pues se exilia. No duró mucho, si dan cuenta, 1821, casi 2 años, Iturbide tratando de consolidarse como monarca del nuevo imperio mexicano, apoyado también con algunos reinos europeos, pero obviamente no lo logra por el levantamiento de Antonio López de Santa Anna, que estaba en contra de esa forma de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que logra el Don López de Santa Anna? Bueno, Antonio López de Santa Anna logra que el Congreso también desconociera el anterior imperio, el de Iturbide, y se establece un supremo poder ejecutivo. Santa Anna apoya esto, que fue iniciativa del Congreso, un poder supremo ejecutivo que estaba formado por 3 generales: Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. No obstante, no quería la sociedad apoyarse en estos 3 líderes, porque sería una confusión. Bueno, estos que tan patriotas, sí, son importantes durante la independencia de México, pero ¿a quién obedezco? ¿A quién va a ser el líder que en realidad va a generar una buena y nueva administración del sistema político mexicano? Lo que generó que las provincias, así se le conocía antes de conocerlo como estados, le negaron la desobediencia a estos 3, ¿sí? Porque no sentían ese nacionalismo patriotismo hacia estos 3, ¿no? Ni hacia no encontraban un líder entre ellos 3. Después, genera que la existencia de estos 3 líderes, pues se hable de, bueno, son estos nuevos 3 líderes, y lo que nosotros vamos a hacer es, ya no son provincias, vamos a formar estados libres y soberanos, como los conocemos hoy en día: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para en ese entonces eran 4. Uno de esos estados era Guatemala, cuando toda pertenecía a México. Entonces, cuando dividen estados libres y soberanos, pues muchos se creen independientes y no querían respetar al centro de gobierno, en este caso el Congreso y el Ciudad de México. Pues en ese desentendimiento, Guatemala es cuando se separa, hacia 1823 todavía. Hacia 1824, cuando se logra una constitución de México, se formaliza lo que conocemos la nueva forma de gobierno. Es entonces una república, ya cero imperio, y se reconoce como una república representativa, popular y federal.
formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, a lo que vamos conociendo más adelante como esta nueva administración que conocemos hoy en día, ¿no? Hasta ahí termina contexto nacional después de 1821. Resumiendo, podemos decir que en lo económico México estaba devastado por lo que gastaba en la milicia. Había una mala forma de recuperar los impuestos y los aranceles. De hecho, redujo los aranceles para la importación y exportación para dinamizar la economía, pero no logró dinamizarla. Hubo un incremento de la deuda por los préstamos que se incrementaron también para mantener la milicia. Las cargas fiscales, o sea, necesito dinero en el fisco, pero el fisco no pudo porque el contrabando se incrementó. Y obviamente México se fue a la quiebra, ¿no? Por la deuda externa. Entonces, sin un apoyo económico y cada vez existente déficit, lo que generó también en la política es un desequilibrio. Porque ¿cómo mantener a la política si no hay dinero? E incluso ¿cómo mantener una buena recaudación fiscal si no hay una buena administración por el sistema político mexicano? Entonces estábamos desbaratados por todos lados, ¿no? Se forma, como decía en lo político, el reconocimiento de México, pero por nomás por Juan de Donojú, no por España, el cual amenazaría más adelante en reconquistarlo. México nace siendo un imperio al que después López de Santana y el Congreso están en desacuerdo y forman esta nueva forma de gobierno al que va mostrando las nuevas características del nuevo sistema político mexicano, ¿no? Y que están aquí, ¿no? La Constitución de 1824 como República Representativa Popular y Federal formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Y ahí vamos viendo cómo Santana también incluso intenta hacerlo de Iturbide, no un imperio, sino mantenerse durante mucho tiempo en el poder, que los nuevos líderes que surgen en México van teniendo, por más buenos o malos que sean, siempre la característica es tratar de perpetuarse, durar lo más posible en el poder. Entonces, había un desequilibrio político, una nueva forma de gobierno, había un desequilibrio económico, principalmente por el déficit fiscal de cómo recabar impuestos, por qué reducir los aranceles en el exterior y en la importación y exportación, al fin de cabo no te ayudó en mucho. Los préstamos internacionales que te llevaron a la quiebra y el descontento social por las malas formas de gobierno. Primero, porque la sociedad no aceptaba un imperio, y segundo, porque el establecer estados libres y soberanos creyó e hizo creer que a las regiones que eran más libres del centro. Y en un momento de desconocimiento y creerse estado libre es cuando se forma Guatemala y se separa, ¿no? Entonces estábamos por ahí mal administrados, obviamente veníamos de 1821 y era difícil. Estábamos mal económicamente, mal políticamente y la sociedad estaba totalmente descontenta. Entonces era un desorden por todos lados, pero más o menos así se estaba formando México después de 1821, ¿no? Entonces, de esta forma sencilla podemos entender qué sucedía en México una vez que se da su independencia y su reconocimiento, entre comillas, con los acuerdos de Córdoba, y más adelante ya vamos a ver el 1.2 y 1.3. Mientras tanto, le dejamos hasta aquí. Si tienen dudas, en el post de foro o en el mismo post donde les voy a subir este video. Entonces,